Sean ustedes bienvenidos. Hoy estamos de manteles muy largos. Estamos con un gran amigo, primero que nada, pero con una personalidad, con una persona con la que he compartido foro, escenario, otros programas. Lo voy a dejar así porque no quiero que Moisés empiece a llorar al rato. Pero estamos con una persona que ha trascendido en el tiempo por la experiencia, ha vivido disrupciones brutales. Literalmente él pasó de la máquina de escribir a las grandes computadoras, ahora a todo el tema de toda la concentración de datos y más datos. Y finalmente también le está tocando la era de la inteligencia artificial. El señor Moisés Galindo, hoy presente aquí con nosotros, es un empresario que ojalá y ahorita él cuente parte de esas historias tan relevantes, pero le tocó un mundo muy curioso del consumo, del retail, que además él fue parte con grandes empresas, como por ejemplo Fábricas de Francia, y ya nos irá él narrando. Así que mi estimado Moisés, es un placer tenerte el día de hoy, es un privilegio que estemos juntos en esta mesa. Estamos dentro de lo que es reencauzando todos los podcasts que hacíamos de hace muchos años, pero hoy con personalidades de verdad como tú. Y me gustaría que les dieras un preámbulo de quién eres a nuestro público, porque de verdad la trayectoria que tienes, no sé ni por dónde empezar, porque has estado en diversas empresas, te ha tocado experiencias brutales. Aparte tienes la experiencia de ir a los congresos en Nueva York, Brasil, conoces del mercado retail europeo. Y bueno, aparte todo lo que hiciste con el tema de los códigos de barras, bueno, es que es tanta información que hay contigo que realmente quisiera que aprovecháramos muchísimo el tiempo en esos highlights que tú nos puedas participar. Así que, bienvenido. Gracias, Osvaldo. Pues mi vida ha sido muy fascinante, con muchas aventuras y especialmente con oportunidades desde muy joven. A los 25 años de edad fui director de sistemas de una cadena de tiendas aquí en Guadalajara, Fábricas de Francia, y ahí tuve la oportunidad de ser el director más joven de la compañía y vivir un proceso muy interesante, porque pues el reto, además de ayudar a sistematizar las operaciones, también teníamos en proceso la necesidad de vender la mitad de la compañía por lo menos. Y así que viví una experiencia maravillosa entre que hacíamos y mejorábamos los sistemas y preparábamos a la compañía para ser vendida y eventualmente fusionarse con Liverpool prácticamente un año después. Oye, en aquella época había un Fábricas de Francia por el centro, 16 de septiembre, el de Plaza del Sol, ¿y había otro? En Plaza Patria. En Plaza Patria. ¿Y tú estabas en alguno de esos corporativos? El corporativo de la compañía estaba en Plaza del Sol. Si ustedes van a la tienda de Plaza del Sol, del lado del centro comercial hay una ventana grande. Esa ventana era mi oficina. Ok. Oye, y te más pregunta, ¿comías en las tortas Gema de repente? Sí, de hecho sí llegué a comer a las tortas Gema. Íbamos a veces a cenar en familia ahí. Y la verdad es que pues algo que extraño de ese espacio en ese momento. Es que te tocó un espacio muy bonito de Guadalajara. ¿De qué año hablamos, Moy? Estamos hablando de 1984. Yo empecé en agosto del 84. Me inicié de una manera muy curiosa. Yo en ese momento era director del programa de graduados en administración del TEC de Monterrey, las maestrías en administración. ¿De dónde eres egresado también? De donde soy egresado. Y en ese momento Eduardo García Fábregat me invita a ser consultor de ellos. Él quizá ya sabía que lo iban a nombrar director general. Y en ese momento pues yo inicié un proceso de identificar las áreas de oportunidad. Y una tarde llegué yo a la oficina y me dice la asistente de Eduardo, ¿cuál va a ser su oficina? Y yo le digo, aquí yo soy consultor, nunca he tenido oficina y quizá nunca vaya a tener. Pues me dice, pues mire, y me enseña una carta donde nombran al director general de la compañía, en este caso Eduardo, a 4 directores más y a mí en la nueva estructura de la compañía. Y entonces, para mí, fui avisado por la asistente. Fue tu notificación. Así es. Y entonces, pues yo un poco orgulloso y molesto,
siempre toco la puerta y ese día llegué y abrí la puerta a Eduardo y le dije, ¿qué pasó? Me dice, ya, tranquilo, luego hablamos. Ve, cómprate el carro que quieras y luego nos entendemos. Y así empezó mi historia. Ha sido una historia fascinante donde pues tuve la fortuna de reconocer que en esa época pues me encanta el retail. Sin embargo, ante la conciencia de desconocer profundamente la industria, una de mis primeras grandes tareas es visitar tiendas departamentales en Estados Unidos. Y así me la pasé durante 10, 15 días en diferentes tiendas, en Macy's, Saks, Fulleys, Macy's y no sé cuántas más. Y Dillard's. Y lo que hice como primer ejercicio fue identificar mis compras, es decir, ver cómo eran las notas, cómo eran las etiquetas y hacer un análisis de lo que había vivido como experiencia. Por supuesto, en cada visita a cada tienda medía los metros cuadrados, identificaba cuántas terminales, colaboradores por metro cuadrado y hacía mis cuentas para entender mejor. Y de ese viaje, las primeras dos cosas que rescaté fueron colocarle un número de producto a cada una de las prendas que vendíamos. Y la segunda es crear categorías de productos. Estoy hablando de septiembre, octubre de 1984. O sea, hace más de 40 años, ¿no? Y entonces, en ese proceso, pues mi primer ejercicio es convencer a la organización de que todo tiene que tener un número de producto para hacer una trazabilidad a las ventas y a las compras y poder prepararnos para pasar de un modelo de inventario detallistas a un modelo de inventario perpetuo. Claro, hacer todo eso a mano y modificar los sistemas y preparar todo esto que necesitábamos hacer fue un proceso de inducción cultural muy interesante. Afortunadamente yo estaba preparado para ello y en aquella época nos reuníamos una vez al mes todos los directores y los gerentes de tiendas para entender en dónde estábamos y qué movimientos deberíamos de hacer para ir diseñando los siguientes pasos y las etapas. Y entonces causaba muchas fricciones estos cambios porque literalmente nadie aplicaba esto en el mercado, al menos en el mercado mexicano. Sin embargo, esto nos posicionó y nos preparó para un gran cambio. Ese gran cambio llegó en 1987, agosto 3 del 87, cuando pusimos en operación el primer punto de venta, donde registramos el 99% de las operaciones por código de producto y hacíamos autorización de tarjeta de crédito utilizando las listas negras que nos proveían en ese momento Banamex y Bancomer, y en este momento lo que hacíamos era que como recibíamos las cintas un día después del corte, teníamos las listas frescas y teníamos una autorización de piso mucho más alta que lo normal. Ustedes no tenían el famoso librito que uno iba a ciertas tiendas y lo sacaba a la cajera para ver si tu tarjeta estaba boletinada. Así ¿Sí recibías eso, 24 horas después? En una cinta venían toda esa información y nosotros leíamos, deslizábamos la tarjeta y en ese momento, en instantes, identificábamos si estaba boletinado o no. Y como entre que se genera esa lista, se imprime el librito y se distribuye, pues llegan a pasar hasta 10 a 15 días, claro. Con lo cual nosotros teníamos una ventaja muy importante en eso, ¿no? En aquella época, si nos acordamos, había alta inflación y una de las grandes cosas que hacíamos era propagábamos los cambios de precios con alta velocidad. Y eso significaba que la infraestructura de comunicación que teníamos en el país era muy limitada y lo que hacíamos era imprimir los procesos de cambio de precios y los mandábamos en ese momento a una compañía que descubrí que se llama Estafeta, no tan famosa en ese momento, y que nos ayudó a mantener la propagación de precios cuando nuestros competidores seguían vendiendo a precios de menor valor, con lo cual a veces no lograban reponer el inventario, claro, con el precio nuevo, ¿no? O con el costo nuevo. Sí, porque aparte de la inflación se les generaba una pérdida operativa por esos 5, 6 días que tú ganabas, ¿no? En la decisión. Así es, y entonces ese momento fue fascinante porque en 1985, en agosto del 85, se firma la adquisición del
de la primera mitad de Fábricas de Francia por Liverpool, y en ese momento pues vivimos una experiencia interesante. Estábamos brindando con champaña en la dirección de la compañía, y Max David Michel, que en algún momento fue presidente de Liverpool, me dice: ¿y cómo le vamos a hacer para subir las ventas? Y yo le digo: no venía preparado, pero necesito tantos miles de dólares para crecer nuestra red de telecomunicaciones. Necesitamos vender en nuestras tiendas la operación de Big Ticket, es decir, muebles, línea blanca, electrónica, todos los productos de gran precio en nuestras tiendas. 3 meses después, las ventas de Fábricas de Francia en esa división eran skyrocket, es decir, subían impresionante, ¿no? Y logramos hacer cosas muy interesantes. En 1986 logramos recibir mercancía de Fábricas de Francia en línea en los centros de distribución de Liverpool, con algo interesantísimo. Como tampoco teníamos una línea de comunicación directa porque Telmex tardaba en entregarla, claro, gastábamos una larga distancia llamando desde las 7, 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, enlazados al computador en Guadalajara, y logramos recibir y etiquetar mercancía en línea a partir del 30 de abril de 1986. Y de hecho, la primera transacción fue maravillosa porque llega un proveedor de juguetes a entregarnos en aquella época el equivalente a 100 millones de pesos de juguetes, y pues con la tristeza que el pedido estaba vencido y que pues el 30 de abril ya no nos sirven esos juguetes, ¿no? Uno de los grandes temas que había en ese momento con la compañía antes de esto era que el nivel de inventarios nuestro era el correcto. Sin embargo, estaba desfasado una temporada, ¿no? Es decir, porque estábamos en desventaja con los proveedores, porque muchos de los embarques que nos hacían eran por línea de transportes, y entonces las posibilidades de devolver y hacer este tipo de cosas nos impedían tener esa frescura del inventario, y además llegábamos a recibir mercancía que había sido devuelta por Palacio de Hierro o incluso mismo Liverpool porque ya no se vendía, ¿no? Entonces teníamos muchas desventajas, pero eso se le dio una vuelta importante. Logramos sistematizar la compañía, y entonces les puedo decir que en 1987 ya usábamos correo electrónico dentro de la compañía para reportar las ventas, las incidencias, el flujo efectivo de las tiendas, etcétera, ¿no? Y eso nos permitió siempre estar adelante, ¿no? Teníamos nuestras computadoras tenían nombres de constelaciones: Aries, Orión y Libra, así se llamaban las computadoras. Okay. Una se dedicaba al merchandising, al sistema de mercaderías, otro al de crédito y otro a la administración. En la administración teníamos el correo electrónico, la contabilidad y la nómina, y las otras dos eran especializadas en estos grandes sistemas. Estaban interconectadas con X25 en aquel momento. Uh-huh. Y cualquier usuario podía conectarse a la computadora que tuviera necesidad, dependiendo de sus aplicaciones y necesidades. Fue un gran momento. La verdad es que para mí ha sido un gran reto, principalmente porque yo soy de los que dice que la operación de las tiendas es lo que debe diseñar el negocio. Y en ese momento lo que logramos, lo que me gustaba hacer era que el equipo nuestro de sistemas pasara cerca de la mitad de su tiempo ayudando y operando dentro de las tiendas. Si se recuerdan, no me recuerdo exactamente en qué diciembre, pero hubo que cambiar a etiquetar de precio sin IVA a precio con IVA incluido. Nosotros logramos hacer el reetiquetado al 100% usando computadoras. En ese momento tendríamos 8 tiendas y nuestro equipo de sistemas estaba físicamente en cada una de las tiendas, imprimiendo, acompañando a la operación, y pues eso nos dio un liderazgo importante que nos permitió controlar los inventarios inicialmente por prenda. Oye, ¿y hasta qué año estuviste en Fábricas de Francia? Yo renuncié a la compañía en agosto del 89. El 21 de agosto del 89 fundé mi compañía y mi expectativa era dejarla en diciembre. Y pues pasaron muchas cosas, y entre las que pasaron fue que no querían que me fuera de la compañía. Y finalmente dejé la compañía hasta mayo 30 del 90, es decir, 10 meses después.
Y la verdad es que estoy muy agradecido porque en una de mis últimas reuniones, la última más importante, con el señor Max Michel y el equipo de dirección de Liverpool y Eduardo en este momento, lo que planteaba yo era la complejidad de homologar la operación de ambas compañías, porque ni los sistemas de Liverpool estaban preparados para fábricas de Francia, ni fábricas de Francia, los de fábricas podrían operar con los de Liverpool. Y era un tema de tecnologías, herramientas, terminales. En esa época no había mucha interoperabilidad entre las herramientas y los sistemas. Sin embargo, lo que yo sí hice como estrategia cuando descubrí que los podía comprar Liverpool, diseñé que los sistemas de fábricas de Francia pudieran operar con los códigos de productos nuestros y los UCIs que le llamaban en Liverpool. Y eso nos permitió esa interoperabilidad desde nuestro lado. Sin embargo, había cosas interesantísimas que nosotros hacíamos diferente a Liverpool. Por ejemplo, en un solo número de tarjeta de crédito teníamos todas las formas de crédito: crédito corriente, 3 meses sin intereses, diferido a plazos, etcétera, ¿no? Y Liverpool tenían diferentes sistemas. Un sistema para el crédito 3 meses sin intereses, tenías un número de cliente ahí, otro número de cliente para plazo, etcétera, etcétera. Estaban entonces, una tarjeta de ellos tenía en Dimo, tenía el número original y en Dimo las diferentes opciones. Cuando con nosotros en un solo número integrábamos toda la operación. Y claro, cuando me toca a mí explicarle esto al señor Michel y a los directores, pues resulta que había una incredulidad, ¿no? Y lo que motivó el cambio más importante fue que cuando les digo, bueno, todo esto que les estoy diciendo nos impide llevar el sistema de aquí para allá, que sí aguanta la operación, pero no aguanta el modelo de negocio. Le digo, y lo más doloroso es que con nosotros, cuando tú pagas y estás vencido en cualquier crédito, no importa que pagues al crédito corriente, si estás vencido en 3 meses sin intereses, primero vamos a abonar el crédito más vencido que tienes. Cuando en su operación tú podías estar al corriente en crédito corriente, claro, pagas y siempre estás actualizado, pero estás vencido en los otros 3. Ahí en ese momento surgió uno de los primeros grandes cambios del lado de la operación. Fue mi última reunión, me recuerdo que fue marzo 12 del 90, y la verdad es que pues mi misión era preservar el éxito de ambas compañías y ayudar a tomar lo mejor de cada uno, en el entendido que Liverpool es una organización con una gran visión comercial, claro, con grandes antecedentes, y también Fábricas de Francia que tiene en su DNA pues una serie de características que le daban esa peculiaridad operativa. Pues como pueden ver, tenemos una plática increíble con Moisés, sobre todo una memoria única. Vamos a ir un corte y regresando, mi estimado Moisés, que nos platiques un poco de Consumidor Inteligente, que es un hit, de ahí te conocí yo, y vamos a platicar al regreso. Hay un tema, mi estimado Moisés, que es con parte de lo que yo te conocí, la trayectoria. Me invitaste a alguna serie de pláticas en la pandemia por ahí con, ¿cómo se llamaba este hombre de California? No, el que estaba en California, contigo, que salía en los videos. Que ahí fue cuando me entrevistaste, y también estuvimos con Jorge Lozano y... con Jorge Zavala. Con Jorge Zavala. Jorge Zavala, con quien coescribo la columna Innovarse. Sí. Jorge vive en Silicon Valley. Silicon Valley. Y ahí intercambiamos ideas con el arte de la innovación. No, sí, Jorge, increíble. Tienes Consumidor Inteligente. ¿De dónde nace esta idea? ¿Qué área de oportunidad viste, mi estimado Moisés, por ahí? Porque aparte tuvimos la fortuna de platicar, porque fuimos parte de los Junco, en algún momento tú dentro de Grupo Reforma, nosotros como parte de asesores. ¿Por qué nace Consumidor Inteligente? Bueno, la historia nace principalmente porque por ahí a principios del año 2000, un día le escribí al editor de deportes para decirle que había una historia equivocada en una cantidad de vuelos que hacía el Atlas en una competencia internacional. Y eran más kilómetros. Oye, una pregunta, ¿por qué andabas atrás del Atlas? No estaba detrás del Atlas, sino simplemente observaba que había un error en el periódico. Y yo cuando encuentro un error, siempre le escribo al responsable de eso
pues para decirle que hay que ajustar algo. Y en ese momento, 15 minutos después me contesta, qué agudeza. Y gracias a eso me invitaron al Consejo Editorial, fundador de Deportes en Mural, aquí en Guadalajara. El Consejo Editorial en Grupo Reforma, pues, normalmente en un año entre Monterrey, México y Guadalajara, vemos como 500 consejeros que somos voluntarios, cuya única característica que hay es que somos suscriptores y que somos invitados a cada una de las secciones a opinar y hacer ese balance entre el contenido y lo que a futuro deseamos leer en el periódico. La historia con Alejandro Junco es mucho más amplia. Otro día tendré la oportunidad de platicar. Otro día compartimos con las historias. Sin embargo, es interesantísima, ¿no? Y entonces, imagínense la retroalimentación que pueden dar 500 lectores, suscriptores en todos los periódicos. Pues es una riqueza impresionante. Y claro, se vuelve hábito. Yo después fui consejero en negocios, en comunidad y más cosas. Y siempre que mandaba mis opiniones, pues llegaban a ser cartas largas y me decían, escribe, para que tengas una columna. Y yo les contestaba siempre, el día que tenga mi metro cuadrado seguro, voy a escribir. Desafortunadamente un día fallece Germán Dehesa y a quien escribía el editorial de negocios en Mural cada lunes, lo pasan a la sección de Germán y un día me llama Arturo Padilla, el subdirector editorial aquí en Guadalajara, y me dice, te invito a desayunar. Fuimos al Camino Real, desayunamos y me dice, ¿te acuerdas que te decíamos que escribieras? Sí, bueno, pues ¿qué crees? Sucedió esto y oficialmente te queremos invitar a que escribas en el periódico. Y ahí desayunando acordamos que la columna se llamaría Consumidor Inteligente y aproximadamente, eso fue en octubre, en noviembre aproximadamente, empezó mi primera publicación y desde entonces lo que buscamos en Consumidor Inteligente es tratar de ayudarle a las personas que necesitan adquirir productos o servicios un entendimiento un poco más allá. Mi primera columna fue algo interesante porque en mi primera columna yo hablaba de poder tener un sistema de transporte donde el pago fuera multimodal y que así como ocurre en Madrid, que va una línea de autobuses por la superficie y una línea de metro por debajo y que yo puedo subirme indistintamente con el mismo ticket, pues hacía alguna experiencia de todo eso que podríamos vivir. Y hablaba de algunas otras organizaciones como la que hay en París y en otros países, ¿no? Y así empecé. Con el tiempo fui descubriendo que pues, el consumidor inteligente es una persona que lo que le gusta es verse bien, sentirse bien, estar saludable, sentirse protegido. Le gusta divertirse y entretenerse. Le gusta optimizar su tiempo, que le ahorremos el tiempo. Y la última característica es que le gusta que sus recursos sean potenciados. Es decir, que gasten menos y que tus inversiones tengan más rentabilidad. Cuando uno se centra en estos conceptos, todo lo que le vendemos a una persona tiene que pasar por estas características. Más que vender camisas, lo que vendemos es una forma de verte bien. Más que vender alimentos, lo que vendemos es la salud, en ese entendido de lo que nos dice Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y entonces, alrededor de Consumidor Inteligente, pues he ido construyendo una serie de entendimientos que nos llevan a entender esta dinámica de que nosotros debemos de dejar de vender cosas transaccionales para ir a cosas trascendentales. Y entonces, en vez de vender una camisa, lo que queremos es vender el guardarropa que tienes en tu casa, de vender alimentos sin capacidad nutricional, alimentos que te nutran,
Y así todos estos conceptos alrededor de la vida de un consumidor inteligente. ¿Qué opinas, muy para cerrar este bloque, en comentario final con el tema de lo que está sucediendo actualmente con las marcas, esas marcotototas, la situación con China, que algunos están defendiendo que no fabrican en China, otros que sí? Yo poco estudio ese tema porque al final del día lo que te gusta lo vas a comprar, creo que lo acabas de dejar sumamente claro. Pero, ¿cuál es tu visión con lo que viene? Porque mi muy particular punto de vista, te comento esto porque el año pasado yo tomé una especialidad en lujo, pero yo la tomé porque yo veía una semidecadencia, que esto se viene a raíz de los aranceles de Trump y de todas estas situaciones. 144%, ¿no? Con los aranceles de China por Estados Unidos. ¿Qué futuro le ves en este momento a esa alta línea de muy alta gama? Bueno, yo personalmente creo que la expresión de Alec Ruelas Gossi es fundamental. Tipazo, Alejandro. Tipazo. Tenerla en mente. Cualquier compañía puede vender al precio más alto en su categoría siempre que aportes valor. ¿Qué es lo que ha sucedido atrás de esta expresión? Que en general nos preocupamos de que la inteligencia artificial está copiando al ser humano, pero si nos ponemos a ver cómo una marca exitosa en un supermercado, luego viene la copia de la marca blanca. Cuando tengo un producto líder en farmacia y luego vendo la copia genérica. Cuando yo veo la copia de la copia, lo que estamos haciendo es perder valor. Y lo que acaba sucediendo con las compañías es que cuando te dicen te vendo al precio más bajo del mercado, tarde o temprano esa compañía tendrá los sueldos más bajos del mercado. Así es. ¿Y qué sucede? Que también tendrá la rentabilidad baja porque estamos jugando a luchar sin valor. Y entonces yo creo que hay espacio para todos. Así como hay espacio para luchar por precio, yo mi única petición que le hago a todos es: vende productos nutritivos al precio más bajo del mercado. No solo vendas productos al más bajo precio del mercado, porque no estamos nutriendo ni dándole salud a nuestros consumidores. Y lo mismo pasa con las prendas. En las prendas hay toda una evolución que luego se las podría compartir, pero en principio el por qué sucede esto que tú dices es porque las compañías nos olvidamos de proveerle de valor al consumidor inteligente. Correcto. Vamos entonces a un corte y regresamos con el señor Moisés Galindo Tinajero. Regresando en una gran plática con una trascendencia sobre una persona como Moisés Galindo, que tiene todas las credenciales, la experiencia, los años, ha estado en grupos sumamente importantes de negocios en el retail y donde muchos de nuestros abuelos, nuestros padres consumían y nosotros mismos hemos llegado a consumir. Mi estimado Moisés, el modelo de negocio en este sentido, lo que comentábamos antes del corte, ¿cuál es la aportación ahí que tú ves que en este momento está tambaleando? Bien, la tecnología ha venido a acelerar todo y al proveernos más información y contenidos en tiempo real, nos permite acelerar todos los ciclos. Y quiero empezar haciendo un poco de historia. En los 20s, Coco Chanel creó el primer gran concepto de moda. En los 30s se crea el prêt-à-porter, que es dejar de vender hilos, botones, cierres y telas para entregar prendas listas para ser usadas. Eso cambió el concepto de las tiendas y empezaron a fabricar prendas para niños, adultos y todas las ocasiones comerciales. Y eso nos llevó a generar 4 temporadas, primavera, verano, otoño e invierno, y se producían miles de prendas. En esos momentos el grado de éxito de una prenda andaba en el 60%. Y como había ese restante, pues también había la oportunidad de crear esas baratas para deshacernos de los inventarios. Pero bueno, ¿por qué había ese grado de éxito tan bajo? Porque entre que se diseñaba una prenda y se traía de regreso al establecimiento, pasaban hasta 36 meses. O sea, el ciclo de fabricación era muy alto. La moda en realidad nunca existió ahí, técnicamente hablando, desde el punto de vista matemático. Y entonces esos ciclos muy largos pues no nos daban control de nada. Con el tiempo se optimizó la cadena de suministro y esto bajó a 12 meses por ahí entre los 70s y los 80s, ¿no?
hasta que a un textilero se le ocurrió aprender del prêt-à-porter. Uno de ellos es Zara. Zara, Inditex, deciden dejar de vender telas porque la rentabilidad que les produce vender telas es mucho más baja que vender prendas totalmente listas para ser usadas. Cambia mi modelo de negocio y mi perfil, pero también llega un cambio tecnológico. Antes se producía el hilo y con el hilo se hacía el estampado y la tela venía ya toda colorida. Cuando Inditex decide cambiar las reglas, lo que hace es producir sus telas crudas y en unas impresoras gigantescas se subliman las telas y lo que permite que entre que se diseñe una prenda y están en la tienda pasan entre 14 y 21 días. Así es. Esto lo que nos permitió es pasar de 4 colecciones a 20 colecciones al año. Y esto tiene muchos puntos de vista, pero bueno, quiero hacer énfasis en que hay una evolución. En los textiles, igual que en otros nichos de industria, pasamos del algodón, la seda, el lino, la lana, el poliéster, nylon, licra y una generación diferente de textiles. Y esta evolución trae nuevas técnicas de fabricación y nuevos elementos. Y entonces pasamos de 4 colecciones a 20 y de miles de prendas a unas cuantas prendas en fabricación. Y bueno, la tecnología nos va dando más oportunidad y llega Shein. Shein llega a romper nuevamente las reglas. En vez de fabricar grandes volúmenes de prendas, lo que hace es fabricar 100 prendas y esas 100 prendas se exhiben y se publican. Una vez que alguien le da like o las compra, en 72 horas se fabrican y se resurten esas prendas para mantener ese nivel de stock. 72 horas. Así es. Y entonces, ¿qué ocurre? Que pasamos de unos niveles de inventario así a unos niveles de inventario más pequeños con la estrategia de Inditex a prácticamente fabricación sobre demanda, como ocurre con lo que hace Dell y algunos fabricantes de computadoras. Ajá. Y esto lo que permite es que el usuario esté votando por la moda, a diferencia de los diseños que hacen los demás, donde hay una alta intervención de un diseñador y de un comprador de productos. Y entonces, esto cambia a cero las reglas de negocio. Y esto permite que pequeños talleres puedan producir y satisfacer esta demanda, porque va más alineado a las necesidades y a las características del mercado. Y además, ahora con el tema arancelario, lo que hizo Shein y lo que hacen otras compañías chinas es permitir la exportación de China a Estados Unidos con la fracción de la importación individual, lo que permite que se lleven las prendas a muchos países del mundo literalmente sin pagar impuestos y derechos de importación. Y entonces estas reglas cambian. Y entonces me gustaría hacer un énfasis en que este es solo el ejemplo de la industria textil, pero en alimentos el pret-à-manger lo creó Campbell's en 1890. Y al día de hoy la gran crítica que yo hago a los supermercados es que seguimos siendo tiendas de ingredientes en vez de vender alimentos listos para ser consumidos. Párense cualquier supermercado, vayan y busquen las ensaladas marca Eva, donde tú compras una ensalada toscana, la sirves y en 30 segundos está listo para comerte una deliciosa ensalada. Y entonces ahí viene una gran área de oportunidad. Entonces mi comentario aquí es que la tecnología nos puede ayudar a habilitar estas nuevas estrategias que nos ayuden a mejorar los márgenes. El año pasado en la Feria de Supermercados en Abras, una de las últimas charlas fue con Philip Kotler y uno de los énfasis que hacía era exactamente esto. Esta fue en Campinas, en Sao Paulo. En Sao Paulo. En Sao Paulo. Y la verdad es que él hacía énfasis en cómo subo los márgenes de los supermercados vendiendo productos de más valor, tal como Alex Ruelas Gossi nos enseña todos los días en sus comentarios. Bueno, para los que no conozcan a Alex Ruelas Gossi, es un maestro muy destacado del IPADE. Actualmente vivía en Miami, yo lo veía por ahí en Florida, pero él actualmente ya está en la Universidad de Navarra. Es un tipazo, estuvimos con él hace 2 años ahí en Navarra del curso que te comentaba detrás de cámaras. Vamos a continuar con el señor Moisés Galindo porque vienen cosas muy interesantes, así que no se despeguen, regresamos de manera inmediata casi.
Mi estimado Moisés, el tema de la tecnología, la humanización, todo el proceso que estamos en este momento viviendo y del cual nos has dejado perfectamente claro que siempre has estado, por tu perfil, preocupado por lo que sucede, preocupado por lo que viene, pero más preocupado por la afectación que puede llegar a tener. Creo que el ejemplo lo pusiste en el modelo de negocios de Inditex y que ahora Shein lo está cambiando de esta manera. Es que es una locura, realmente es una locura ver cómo lo manejan ese tan, no es la palabra, pero lo van a entender, tan mísero inventario y que crezca así. Si tengo que irme por un negro, por un verde, por un fuchsia, por un amarillo, por un verde, por unos tirantes, etcétera. Y más ahora que estamos entrando al verano. Esa humanización y esa tecnología, ¿cómo afectan en este campo? ¿Qué ves a 3 años, a 6, a 9? Bueno, primero necesitamos estar conscientes que la mayor tendencia, macro tendencia que yo hablo es humanizar. ¿Y por qué humanizar? Porque la digitalización nos deshumanizó. Cuando ustedes marcan un número de teléfono y le dicen pulse esto para esto, pulse esto otro para esto otro, y luego ahora nos lo ponen en WhatsApp, en realidad eso es inhumano. Yo cuento la anécdota que por allá por 1995, 96, yo llamaba a American Airlines al programa Advantage, el de viajero frecuente, y una voz femenina me decía, dígame su número de cliente. Y como era alfanumérico, tenías que dictárselo. Yo le decía XXB5288 y me contestaba, thank you, Mr. Galindo. ¿Quiere un ascenso? Sí, quiero un ascenso. Y en 20 segundos tenía un ascenso. Y entonces, ¿por qué sucede eso? Porque a los seres humanos odiamos la tecnología, porque esa tecnología nos hace digitar y hacer cosas que nos hace perder mucho tiempo. ¿Y qué ha hecho la tecnología? Pues el gran ser humano dice, nadie es mejor que tú, excepto tú, para servirte. Es una frase de Robin Sharma que yo le agregué para servirte. Y entonces cuando agotas tus capacidades, le pides ayuda a otro humano. Y entonces ese otro humano viene y te apapacha, te consiente, te cuida, te sirve, lo que tú necesites. Y cuando empezamos a usar la tecnología para atender a las personas, pues deshumanizamos. Y entonces lo que se ha descubierto, y yo lo descubrí hace 9 años en un focus group con millennials en el TEC de Monterrey, en Ciudad de México, cuando estábamos pensando cómo era la tienda del futuro de Liverpool o de Chedraui, y uno de los aprendizajes fue, los millennials odian la tecnología. Pero ¿qué pasa cuando pensamos que la tecnología se humaniza y adopta los sentidos del ser humano, y adopta la voz, adopta la capacidad de señalar, interactuar, y en el futuro el aroma o el sabor? En ese momento estamos humanizando la interacción con la tecnología, y en ese momento es cuando surgen herramientas como la inteligencia artificial y otras más que nos ayudan a simplificar al utilizar el lenguaje humano. Pero además de la interacción, lo que sucede es que cambiamos las formas de almacenar los datos y la información. Pasamos de la pintura rupestre de Altamira a la tablilla, al papiro, a los libros reproducidos a mano, la imprenta, las bibliotecas, luego llegan las bibliotecas digitales y después de eso vienen los buscadores de información. Voy a interrumpir un segundo porque esto te va a encantar que te voy a dar. Estuvimos en un desayuno con el padrino de este joven, mi papá y mi padrino Federico García Jauregui, con un abogado que es una eminencia, don Antonio Jiménez González, y nos llevó un libro, Moisés, donde está compilada la historia de la fundación de la Universidad de París, de los años 1000 y 1100. ¿Sabes quién es uno de los que escribe los primeros textos? Tomás de Aquino. O sea, imagínate Santo Tomás de Aquino siendo alumno de la Universidad de París, dando los primeros textos. Ahorita que decías, es que era a mano. Sí, ahí vienen los escribanos que tenían que imponer a mano la copia del documento, Moisés. Te lo quiero compartir porque eso te gusta a ti mucho. Además, digo, eso que dices, lo que fuimos haciendo fue explosionar la transmisión de conocimientos. Y esa transmisión de conocimiento nos permite acercarnos a todos por todos lados, explosionando con la portabilidad a la hora de utilizar los dispositivos móviles y ir concentrando. Pero llega un momento en que ya es imposible almacenar los libros en la forma tradicional.
Digo, y así como cuando íbamos a la biblioteca, íbamos a las fichas bibliográficas para encontrar una llave para acceder a la información, pues ahora con las nuevas herramientas lo que hacemos es cambiar las formas de almacenar y pasamos de los archivos planos a las bases de datos relacionales, jerárquicas, en red, en objetos o incluso el blockchain como una base de datos eterna, inviolable. Pues llega el momento de cambiar las formas de almacenar y entonces en vez de almacenar los contenidos estructurados, ahora se crean las redes neuronales que lo único que es una nueva forma de guardar los datos de una manera mucho más optimizada y para darle un poco más de entendimiento. Igual que digitalizamos una canción, primero analizamos el espectro del sonido, después le quitamos todo el audio que no es perceptible por el ser humano y de ahí la empacamos matemáticamente para escucharla en Spotify o alguna de estas herramientas y luego le ponemos una muestra al Shazam y nos dice, bueno, lo mismo pasa con los textos. Cuando yo digo 1, 3, 5, 7, 9, ¿cuál número sigue? El 11, ¿no? Y entonces lo mismo pasa con la predicción de los textos. Y esto nos permite a nosotros acercar más la tecnología al ser humano. Y bueno, en este contexto, pues podríamos pasar muchas horas, pero lo primero que quiero decirles es, todo lo que hoy hace la inteligencia artificial ya se hacía hace muchos años. Los agentes, los prompts surgen en el DOS. Y entonces lo único que necesitamos hoy nosotros es descubrir nuevas fórmulas para encantar y analizar lo que tenemos enfrente. Y entonces podemos darle muchos usos a la inteligencia artificial, pero uno de los que para mí llega a ser más relevante es cómo te simplifico tus procesos de compra. ¿Y a qué me refiero? A que en vez de que yo le diga quiero una blusa, le diga yo soy una mujer de 55 años, de 1,70 de alto, mi piel es blanca, mi pelo es güero, practico tenis, yoga, voy a mi oficina, soy banquera, etcétera. Y le digo, ¿me puedes sugerir cuántas prendas necesito para mi closet, para mi actividad profesional o para practicar yoga o para ir a la bicicleta? En ese momento la inteligencia artificial nos va a decir qué prendas, con qué colores, con qué colorimetría, qué cosas hacen juego con mi morfología y vamos a cambiar esa experiencia de algo de vender transaccional a algo trascendental. Y como este ejercicio lo podemos hacer en nutrición y en las actividades profesionales que cada quien desempeña. Excelente. Señores, quiero compartirles a todos ustedes que estar con Moisés es un privilegio porque siempre yo que platicaba con Moy, porque estábamos por allá en otro programa, en otro proyecto, y siempre Moisés tiene un equilibrio bien interesante porque nos habla de la familia, nos habla de lo empresarial, me ha contado muchas anécdotas de esa etapa donde él vivía, incluso me tuviste el honor de compartirme cómo habías conocido a tu esposa en aquella época, de aquel primer carro que compraste. Y si tiene algo Moisés es el equilibrio, nunca dispara así, una situación, esto viene y... No, Moisés siempre va con un equilibrio, creo que con esa línea, con esa tendencia, cerrar este bloque sobre lo que viene y sobre la parte humana de Moisés. También nos gustaría que nos brindaras un par de minutos sobre ello, porque tienes muchas anécdotas muy interesantes de vida, que bueno, con tu experiencia y tu trayectoria hay muchas que compartir, pero regálanos una o dos en ese par de minutos. ¿Y qué viene, Moy? Porque verdaderamente el futuro que tenemos enfrente, hay cambios radicales de 2025 y la gente no lo ha terminado de entender, Moy. Pues bien, México y todo el mundo vive condiciones que nos impactan de mil maneras. Y algo que siempre he dicho desde hace muchos años, que hasta ahora en ningún lugar del planeta existe un gobierno que nos pueda demostrar esa sensibilidad de tener ese equilibrio entre educar a todos, darnos seguridad, darnos salud. Hay buenos ejemplos, pero no generalizados. Y a diferencia de la tecnología, hace 30 o 40 años teníamos no sé cuántos sistemas de televisión y los fuimos unificando, estandarizando. Hoy podemos comunicarnos a cualquier lugar del mundo con un teléfono o con los instrumentos.
Y entonces lo que quiero invitarlos a todos es a prepararse para lo que viene, para lo nuevo. Si todos hoy tenemos una firma electrónica que nos provee el sistema de Hacienda mexicano, pues yo digo, pues usémoslo, pero usémoslo para firmar en el futuro todos nuestros contratos. El contrato de renta o el contrato cuando yo estoy firmando para laborar en una compañía. Si damos ese paso, estaremos dando un paso importantísimo hacia la digitalización. Pero si además de dar ese paso, nosotros subimos de nivel y encontramos que a nivel mundial existen espacios que nos van a ayudar a dirimir las disputas o crear contratos inteligentes para hacer nuestras negociaciones, pues podríamos simplificar la vida de todos. México hoy tiene una gran preocupación por las reformas que están ocurriendo, pero todas esas reformas están montadas sobre una estructura operativa de hace 200 años y que es lenta por el gran volumen, la gran cantidad de información, y tenemos que entrar a una nueva generación de negociaciones y fórmulas. Entonces, si además de firmar contratos digitales, me preparo yo y encuentro cómo puedo utilizar un centro de disputa internacional digitalizado, donde 3 personas expertas en la industria van a ayudar a dirimir esto de una manera equilibrada, agnóstica y sin tantos temas, pues podríamos dar un paso importante. El tema está en que si queremos seguir jugando con las reglas del pasado, no vamos a llegar lejos. Y necesitamos repensar el futuro, pero haciendo una digitalización profunda. Y los reto a todos a que tengan una cartera digital y los reto a todos a que se pongan como meta que el resto de contratos que van a firmar este año lo hagan utilizando su firma electrónica. Y si es una firma de la compañía, pues pones la firma electrónica de la empresa y la personal, y con eso le das la viabilidad a un nuevo esquema que te permite estar más en paz judicialmente. Y bueno, quiero platicarles una anécdota personal. Cuando tenía unos 8 años o 9, yo era el líder de mi patrulla en los Boy Scouts, y pues mi patrulla se llamaba Venados y el grito era Veloces al triunfo. Y entonces cuento esta anécdota porque estábamos compitiendo en un canal en balsas. Nosotros ya todos habían rebasado la meta. ¿En dónde estabas? En el sur de Tamaulipas, en un pueblo donde vivía, donde mi papá trabajaba con la familia Sáenz en un ingenio azucarero. Y resulta que ya todos habían pasado la meta y yo le decía a todos, vamos a ganar. Y yo creo que México hoy necesita eso. Sabemos que tenemos mucha inseguridad, sabemos que tenemos un tema de salud muy importante, sabemos que tenemos un tema de educación todavía más relevante. Sin embargo, difícilmente una institución u organización lo va a resolver si nosotros no colaboramos. Y entonces yo invito a todos a que cada uno, pues en vez de estar pensando que las instituciones de seguro social tengan los medicamentos, aliméntate mejor, pon el control tuyo. En vez de que estés pensando en una nueva legislación para evitar las mentiras que nos dicen, mejor tú autolimítate, quita las redes sociales de tu teléfono celular. Y si no quieres ser inducido, pues no veas series. O sea, todo tiene una explicación. El gran tema es que si nosotros como consumidores depositamos las decisiones en terceros, vamos a seguir dependiendo de esos terceros. Si nosotros jugamos inteligentemente y abordamos las cosas bajo una nueva óptica, definitivamente nos estamos preparando para un futuro mejor, para cada quien, para su sagrada familia y para esta gran sociedad que se llama México. Muchísimas gracias, Moisés. Para nosotros es un privilegio tenerte aquí. Reitero, Moisés es un amigo de hace años, una persona con la que siempre se aprende. Te relajas cuando hablas con él. Tiene un storytelling fabuloso, pero pues ya vieron de dónde viene la trayectoria. Aprendiste afortunadamente de buenos, Moisés. Tuviste una escuela muy interesante desde el principio
y eso te da una visión de negocio muy diferente a muchas que hay hoy. Yo estoy luchando también porque culturicemos, porque estamos aquí en la mesa hoy, Moy, porque me interesa que este país cambie, y a raíz de que vimos toda esa información y desinformación que tú acertadamente comentas, dije, ya basta. Entonces por eso estamos trayendo amigos como tú a la mesa, esperemos que venga una segunda ocasión, y me has dado una gran idea que voy a tratar de lograr cerrar, pero a ver si en una de las vueltas de Ruelas Gossi logramos sentarnos a la mesa los tres. Estaría increíble, que también es amigo tuyo, aquí teme la agenda de él, pero es una persona que admiramos los dos, que le tenemos cariño, le tenemos respeto, y al final del día esos grandes pensadores como tú y como Ruelas Gossi hoy nos hacen falta, mi estimado Moisés. ¿Querías agregar algo? Pues solo decir que la pelota está a nuestro lado. Finalmente, México se construye con la colaboración de todos. Dejemos que el gobierno y las instituciones hagan su parte. Nosotros necesitamos construir lo nuestro con valor. Y sinceramente creo que pues no hay que esperar a que venga Alec. Vámonos a visitarlo. Bueno, eso es una muy buena propuesta. Creo que la debemos de tomar. Y pues bueno, ya con tanto vuelo que hay directo a Madrid, no tenemos pretexto, mi estimado Moisés. Damas y caballeros, ustedes fueron testigos de una gran charla de un hombre único, gran padre, que ha tenido muchas vivencias últimamente, pero creo que tenemos un compromiso hoy de regresar o de ir a visitar a Ruelas Gossi. Así que, pues muchísimas gracias por la atención, estimado Moisés. Y a mí no me resta más que decirles hasta la próxima. Estimado Moisés, estamos muy contentos porque esta obra que te voy a regalar es del 30 aniversario del libro que hizo mi papá, Opciones Legales Fiscales. Y a mí durante la pandemia me tocó actualizar el libro en el aniversario de los 25 años. Y ahorita con el 30 ya está autografiado. Para amigo Moisés, quizá es la obra número 51 de 100, Moy. O sea, este es para ti, con su caja especial, que aquí también trae el número 51, acá también para que ve en cámara. Entonces pues hacemos entrega a señor Moisés. Ahorita le pongo el moñito porque no sé qué es la mochila, pero aquí está mi estimado Moy por estar con nosotros, y pues es un compromiso. Nos vamos a ver pronto, yo creo, unos 2-3 meses, para que prepares eso que está tan interesante del tema de la tecnología, y seguramente van a salir muchas otras cosas más. Así que muchas gracias, Moy, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Hoy en la mañana le platicaba a un amigo de la gran historia de tu papá y de cómo estaba celebrando este libro los 30 años. Y la verdad es que te agradezco mucho a ti. Dale un abrazo a tu papá muy grande. Y qué belleza que lo conserves y que sigas compartiendo los éxitos contigo, y que vas a seguir con esta magnífica obra. Muchas gracias, Moy. Un privilegio.